Buen día chicos, continuando con nuestro curso, hoy trabajaremos con los subgéneros narrativos y corresponde platicar un poco acerca de lo que es la novela. Ya anteriormente en la sesión pasada habíamos trabajado con lo que era el cuento y cuando hablamos de novela nos referimos a uno de los subgéneros con un origen un poquito más reciente, este, a diferencia de lo que es el cuento, la epopeya, la fábula, el mito, la leyenda. Y nos vamos a remitir precisamente al siglo II y III, donde encontramos ciertos textos aislados que tienen que ver con el género, como por ejemplo el Asno de Oro de Apuleyo. También podemos hablar acerca de la Ilíada y la Odisea, que son quienes de estos textos retoman a las características un poco de la novela por la extensión. También la canción de Roldán tiene una influencia dentro de este tipo de género narrativo, como lo es la novela. Porque se hablan acerca de narraciones largas donde se contemplan hazañas de héroes legendarios e históricos. Y también podemos decir que en el caso del siglo XI y XII en Inglaterra y Francia, vamos a empezar a ver novelas de caballería donde son obras extensas al igual que la epopeya, con una cierta función narrativa que de carácter muy ficticio generalmente, donde se narran las aventuras de combates, amores, búsquedas, reuniones de personajes, viajes, y que muchas veces tienen que ver con los caballeros andantes que caminan o disfrutan de ciertos espectáculos maravillosos con poblados, dragones, magos, objetos. Uno de estos ejemplos es la vida de Merlín, que de Godofredo, aunque también encontramos el cuento del Grial o el libro del Caballero de Cifar, atribuido a Ferran Martínez. Sin embargo, ya para el caso del Renacimiento, estamos hablando que se cultivan diferentes tipos de novelas. Dichas novelas se van a ir clasificando de acuerdo a la temática que éstas tengan, como por ejemplo, nos vamos a encontrar con la novela sentimental que tiene una derivación de la novela de caballería, pero esta está centrada en el tema amoroso de acuerdo con el amor cortés. Y podemos encontrar La cárcel y amor de el español Diego de San Pedro. Aunque si nosotros nos vamos a la novela pastoril, en medio de una naturaleza idealizada, que es de lo que se trata esta novela, donde se van a narrar las aventuras o las situaciones amorosas de los pastores, y un ejemplo de este va a ser Arcadia del italiano Jacopo Sannazaro. Eh, Entrando ya a la novela picaresca, estamos hablando de un relato que se va a narrar en una primera persona, donde se nos cuentan las aventuras y desventuradas de un pícaro que se las ingenia para sobrevivir en un mundo muy diferente, ¿no? Hablamos precisamente de Lazarillo de Tormes, que es una historia donde vamos a encontrar este tipo de situaciones. También podemos encontrar algunos otros textos con personajes ya no tan idealizados, sino más bien personajes comunes y corrientes, además de que las formas de presentación de estos textos narran las experiencias que realmente se viven, ¿no? Entonces la novela picaresca va a contribuir al desarrollo de la novela realista. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de publicaciones como Gargantúa y Pantagruel del francés François Rabelais, cuya visión del mundo se alimenta de un poderoso, o más bien de una poderosa raíz popular donde los valores y la cultura ya no tienen un tono solemne, sino más bien de una época que ya no es tan religiosa y las vulgaridades se muestran de forma diferente. Y es que fue decisiva junto al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel Ángel de Cervantes, donde con estas novelas se está planteando la destrucción de la tradición heroica de la caballería, o más bien de los temas caballerescos de la Edad Media, y se establecen algunas características de lo que va a ser la novela moderna.
Y es que al trascender el Quijote se debe que, entre otras cosas, hay una cierta ambigüedad en la perspectiva y la mirada irónica, junto a la crítica, ¿no? La novela moderna entonces rompe con las convenciones tradicionales de la narración y pone entredicho, digamos, que la verdad y los valores universales que se van a ir marcando dentro de lo que se cuestiona. Los límites y la ficción y la realidad prácticamente se vuelven una dinámica de la característica de la novela moderna. Por ello, en el caso de la novela inglesa y la francesa de mediados del siglo XVIII, vamos a ver cómo se continúa enriqueciendo este subgénero y trabajando ya otros temas para que a mediados del siglo XIX, cuando la novela europea ya empieza a alcanzar una plenitud mucho más desarrollada en cuanto a lo establecido del modelo de la novela clásica, vamos a encontrarnos con autores que van a resaltar cierta dimensión, ¿no? Por ejemplo, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, con Madame Bovary, Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, o simplemente con Leopoldo Alas con Clarín, en el caso de La Regenta. Ya pasando al el siglo XX, perdón, se van a desarrollar distintas modalidades de la novela, según la corriente literaria a la cual se pertenezca, pero simplemente hablamos del romanticismo donde se va a cultivar la novela histórica y que esta novela histórica casi la mayoría se van a enfocar a episodios con personajes pasados y muchas veces retomando la idea de la Edad Media, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar con Ivanhoe de Walter Scott o bien Nuestra Señora de París del francés Victor Hugo. Cuando esto sucede, nos vamos a dar cuenta que el realismo se va a desarrollar con una capacidad de observación donde la mayoría de los novelistas van a transmitir la vida común y corriente de las sociedades que pertenecen a estos mundos o estatus de la comunidad o del mundo social, ¿no? Entonces, hablamos de una dimensión donde se está explorando lo social, las motivaciones, los aspectos psicológicos, y es por ello que la corriente realista inicia una novela costumbrista que describe además escenas pintorescas de costumbre, las características son representativas de la sociedad, y es que ya no estamos representando solamente a una sociedad, digamos que de costumbres y tradiciones muy tranquilas, ¿no? Sino estamos representando la sociedad que lleva una vida de costumbres de la época tan sencilla, natural, donde el lector, por ejemplo, entra en esa sensación del contacto con la vida, o el fragmento de la vida y la realidad de las cosas. Por eso hablamos de alcanzar una máxima verosimilitud en la novela realista para obtener el mayor número de cantidad de detalles significativos, tanto en el lenguaje como en la profundidad de los personajes y los ambientes y los espacios. Al final nos vamos a encontrar con la novela naturalista, que esta va a dar paso a, más allá del realismo, a subrayar aspectos degradantes ya de la sociedad, y va a utilizar, digamos que el método científico de la observación, donde influye mucho con las teorías de Darwin. También con la novela se incorpora el determinismo y la mediación y la herencia para explicar las conductas de los individuos y los grupos sociales, porque ya no solamente estamos hablando de la situación que se desarrolla alrededor de las sociedades o de los personajes, sino también ya estamos entrando a las primeras décadas del siglo XIX, donde el modelo de la novela clásica ya se ve cuestionada porque la obra de los autores, por ejemplo, de Franz Kafka con La Metamorfosis, de Marcel Proust con eh, En busca del tiempo perdido, de Miguel Unamuno con su novela Niebla, de James Joyce con Ulises, André Gide con Corinne, Thomas Mann con La montaña mágica, Virginia Woolf con Alfaro, Robert Musil con El nombre de El hombre sin atributos, William Faulkner con Absalón Absalón, y así podemos ir mencionando autores donde
Estos modifican, digamos que la concepción de la novela y se incorporan a nuevas perspectivas y herramientas para expresarse. Es así como la novela contemporánea se va más bien va a ir desplazando su atención a la dimensión social y se va a enfocar más al del ser humano y así va a ser una exploración de los procesos mentales para adquirir enfocarse más a los impulsos inconscientes y la profundidad de la esencia de su naturaleza. Por eso vemos que se incorpora la diversidad de técnicas narrativas que le van a permitir a la novela expresar la nueva visión del mundo que dentro de estos acontecimientos sociales nos van a llevar a que la cultura de producción de la novela se enfoque a ciertas novedades donde la novela contemporánea pueda mencionar algunas cosas. Y es que es importante entender que en la novela este, contemporánea, pues el lector va a tener que entrarle a lo que va a ser un lector activo, porque ya se incorpora, digamos, la construcción de un nuevo texto con un nuevo sentido, donde va a estar abandonando la perfección de o más bien va a tener esa pretensión de ser objetivo para asumir, digamos que, y conocer la vida del narrador y para poder así de una manera omnisciente entender la perspectiva limitada de la historia que se está narrando. Y es que se va a involucrar para entender diferentes puntos de vista posibles y poder dejar huella dentro de lo que va a ser el texto. Entonces, la novela contemporánea nos va a mostrar personajes directamente ante el lector con una conciencia y pensamientos mediante los monólogos interiores, mediante una estructura tradicional entre la trama, el tiempo y los espacios, o bien todos estos elementos de la narración que nos ayudan a entender los textos narrativos del género, ¿no? Entonces, asimismo vamos a encontrarnos con una incertidumbre, una ambigüedad, con paradojas, ironía, diálogo, parodia, perdón, para que al final encontremos una novela contemporánea donde pueda reducirse, digamos, que a una corriente particular va a ser un poco complicado porque va a tener una libertad de expresión a lo más que se pueda contemplar. Y prácticamente, chicos, esto es a grandes rasgos lo que tiene que ver con la novela y sus características a lo largo de la historia de la literatura universal. Y bueno, nos vemos y hasta pronto.